Análisis Semanal. Estamos en misión de aniversario. Estamos festejando ya 2 años de programa de análisis semanal y 2 años de programa de lectura semanal también. Sí, Estamos... Ya no nos vean los pasados, ya... No, de aquí es vida nueva, programa. Claro que sí. Está conmigo como sí, desde el principio Luis. Hola. Está conmigo también Ramses. Buenas noches. Y estoy yo, Vladimir. Un saludo iluminado. Tenemos un poco de público en el estudio. Le damos la bienvenida. Le damos la bienvenida a nuestros televidentes por los diferentes canales de Ustream y por nuestra repetición en el norte y el sur. Bueno, pues entonces vamos a empezar. Vamos a sacar una... A ver, Luis. A ver. De aniversario, sacamos la primera sección. Uy, salió pegado otra vez. A ver. La primera sección es tema. Tema. En tema, pues, tenemos un tema obligado por el suceso del día de ayer, la muerte de Hugo Chávez. Como se sabía, Hugo Chávez venía convaleciendo de un cáncer inoculado, que ya se supo que fue por cacahuates. Bueno, eso es lo que ellos aducen, que fue un cáncer inoculado en cacahuates, y pues del cual ya no se pudo recuperar después de una larga, pues sí, intervenciones una serie de intervenciones en Cuba. Regresó a Venezuela y finalmente murió. Sí, porque decían que le salía el tumor en el mismo lugar, ¿no? O sea, ajá, continuaba el mismo. Entonces, bueno, muy agresivo, ¿no? Pues murió aquí a los 58 años de edad. 58 años de edad es la edad en que muere Hugo Chávez. A ver, Luis, ¿qué piensas de la muerte de Hugo Chávez? Pues la verdad no hay una como sorpresa, en el sentido de que ya se había diagnosticado, había un cuadro. A mí pues me parece que no nos agarró sin preparar. Inclusive obviamente pues es lamentable en el aspecto personal. Me gustaría un poco hablar sobre su cualidad para no doblarse ante los intereses del capitalismo salvaje que representaba Rothschild y todo el occidente en su sistema económico. Los Rockefeller, ¿no? A mí me parece que ya hablar del hecho es como un poco sabido, o sea, ya sabíamos que estaba enfermo. Me parece más importante, pues, hablar sobre el legado que él deja en Venezuela. Por ejemplo, bueno, por favor. Se habla de niveles de alfabetización, de educación, de una justicia social. Ahorita vamos a ir desglosándolos. Y por el otro lado, en sí, ¿cuál es lo que implica la muerte de un líder tan presente a nivel mundial? En la región concretamente, me parece que ya se esperaba, pero por ejemplo algo que me agradó fue que se tomaron previamente medidas como la devaluación de su moneda, el precio del petróleo sigue estable, habla de que regresó él las reservas de oro a Venezuela. Pues hay más de un buen legado, una buena administración por parte de Hugo Chávez en el pueblo venezolano, y no solamente hay porque es un líder regional, pues ¿tú cómo piensas en ese sentido? Sí, o sea, como estabas comentando, sí, aparte fue en un momento en el que acaba de ser reelecto. ¿Quién fue? ¿Carter? ¿Nixon? No, el que dijo que no habían sido las elecciones más transparentes. Las elecciones más transparentes
sí, que había visto, ¿no? Pero, o sea, también de que tomó medidas para... Él ya sabía que realmente estaba muy enfermo, ¿no? O sea, al parecer ahora ya uno puede aducirlo ya de mejor forma, Claro. dadas las medidas que tomó, como dices, ¿no? La devaluación de la moneda, la repatriación del oro, no sé, cuestiones, porque sabía de cualquier manera que el punto al que iban y han ido y no creo que es por realmente quitar el poder a ese grupo, ¿no? Para poder tener acceso, por lo menos a Estados Unidos, más fácil al petróleo, ¿no? Escuchábamos por la tarde en la radio a Alfredo Jalife con Lidia Arellano y Jorge Saldaña, y estaba otro periodista que no recuerdo el nombre. Pero estaban hablando respecto a eso, ¿no? Cómo analizar el petróleo, ¿no? El precio del petróleo, cómo sea, para ver realmente el impacto que tiene la situación que se está dando, ¿no? Y realmente, sí, porque Alice mencionaba que no había una variación en el precio del petróleo, no había variado el día de hoy respecto de ayer y antes, o sea, era prácticamente nulo su movimiento. Incluso la moneda tampoco. La moneda tampoco. No, porque eso ya había ocurrido. Ajá, la habían devaluado antes. Antes, como unas 10 días, 12 días. Como dice Luis, habrá que, hay un dato importante que a mí, de los que estábamos escuchando, nos llamó la atención, es por ejemplo el asunto de las importaciones de alimentos en Venezuela en los años 80 eran del 80%. El 80% de los alimentos que se consumían en Venezuela eran importados. Y hoy en día, después del gobierno de Hugo Chávez, se importa solamente el 30%. Sí, empieza a haber ya autosuficiencia alimentaria, ¿no? Eso, por ejemplo, ¿quiénes son los principales monopolizadores de la industria de los alimentos, de la compra-venta de alimentos? Los Rothschild. Entonces, son muchos millones de dólares que se dejó de consumir a ellos porque ya se producían en Venezuela. Digo, además, se habla del impacto, pues, en el petróleo, porque Venezuela cuenta con la reserva más grande de petróleo del mundo. Entonces no es cualquier aspecto el ligar su muerte con el precio futuro o inmediato del petróleo. Otro dato que también me llamaba la atención de su gobierno es eso, que mientras tú como nación seas dependiente o rindas pleitesía o entregues tu patria, vas a estar sujeto al látigo del neoliberalismo, ¿no? En este caso, el que sea autosustentable, o a eso iba su proyecto de nación, importar menos alimento. También eliminó el analfabetismo en Venezuela, incluyendo en un plan que obviamente tarda muchos años, de las culturas originales, ¿no? De los nativos de la selva. Y bueno, también es uno de los, pues, que ha defendido el proyecto regional bolivariano de una sola Sudamérica. Bueno, en realidad duró 14 años en el poder, ¿no? 14 años. Ajá. ¿Cómo llegó al poder? Eso es también importante. Bueno, pues... Primero, su primer intento de llegar al poder es mediante un golpe de Estado, una rebelión. Bueno, no es un golpe de Estado, bueno, sí es un golpe de Estado, pero ellos lo llamaban más, lo llamaron como una rebelión militar, porque no estaban sirviendo a los intereses de Venezuela, sino eran simplemente empleados de Estados Unidos. De Rothschild. De los Rothschild también, eran el rancho de los Rockefeller. El rancho de verano de los Rockefeller, como dice Jalife. Entonces, contra eso se rebelan este grupo de militares y un grupo de diputados y, bueno, del Congreso.
Después de eso es encarcelado, liberado y después de una gran serie de eventos y sucesos llega a ser candidato y llega a ser electo arrolladoramente. Sí, es que realmente desde el principio mucha gente lo ha seguido, ¿no? Porque también ¿qué fue los 2000, ¿no? Que también intentaron un golpe de estado. Exacto. Duró 2 días. Sí, o sea, y volvió al poder, ¿no? O sea, porque pues sí tenía la aprobación de la gente, ¿no? Yo comentaba tanto la gente, pero, o sea, las élites también de cierta forma lo apoyaron, ¿no? Porque si no hubiera permitido que Estados Unidos entrara a balcanizar de una forma asquerosa como luego acostumbra. O sea, los empresarios, o sea, cierta élite de Venezuela, Sí, acordó. se portaron nacionalistas, sí, porque significaba el gobierno que se iba a instaurar al derrocar a Chávez, iba a ser un gobierno bajo la férula de Estados Unidos. Era entregar la soberanía a manos de Estados Unidos. Entonces esta élite, como tú dices, prefirió continuar ellos con su pequeño coto de poder, ceder algo, pero no perderlo todo sí. a manos de Estados Unidos. No, y es que a veces les conviene como empresarios que a ellos como empresarios nacionales, pues les dejen ellos mejor el negocio, ¿no? A fin de cuentas, pues es más redituable. Sí, que los... Lo que pasa es que aquí, aunque sea redituable, pues son entreguistas, ¿no? Pero... Ajá. Digo, también mucho de lo que hizo él en su poco tiempo fue nacionalizar muchas industrias, que, bueno, incluida el petróleo, el gas, la electricidad, la el concreto, cemento, plástico, o sea, industrias hasta sanitarios y tuberías, ¿no? Ah, sí. Porque, como decía Jalife, ¿no? Durante años fue el rancho de Rockefeller, era un rancho, o sea, hablar de una construcción en Venezuela, o sea, de viviendas, no había del rancho, no había ¿no? infraestructura, o sea, el cemento que se producía se exportaba. Digo, parte de su acción como gobernante, pues me parece acertado tener nacionalizadas y trabajando para el bienestar de la mayoría, pues ciertas industrias geoestratégicas para la vida cotidiana. Bueno, también uno de los grandes logros de Hugo Chávez cuando estuvo al frente, esto lo estuvieron pasando en redes sociales, la fuente es Noticias Canal, el salario mínimo equivale a 6,000 pesos. O sea que es realmente su poder adquisitivo, bueno, ya es bastante. La gasolina cuesta 11 centavos de dólar. Sí, o sea que cuesta menos de la mitad de lo que nos cuesta a nosotros. No es como en Japón, o sea que los sueldos son muy elevados, te hablan de sueldos de millones de yens, pero todo cuesta igual millones de yens, todo cuesta cientos de miles. No, aquí no, en Venezuela tienen unos sueldos de miles y las cosas cuestan pesos. También dicen que la pobreza extrema la disminuyó de un 24% al 4%. Y bueno, aparte de haber hecho toda la nacionalización de muchos productos y la educación que sí es realmente gratuita desde preescolar hasta la universidad. Sí, entonces, como decía Luis, se eliminó el analfabetismo. Las personas de la tercera edad, hay programas para que se sumen al proceso educativo. Vamos a pasar al siguiente tema. ¿Alguien quiere decir algo más? Pues, bueno, para que no está cerrado, que de verdad, yo personalmente me enteré por el Twitter y no quise ni ver las noticias porque se me hace que no dan en el asunto, ¿no? Y se la pasan en aras de recordar a alguien, en este caso a él, alabándolo, pero con la intención de romperle la madre, ¿no? Así como, sí, muerto el rey, vive el rey, ¿no? Entonces me parece que nos quedamos con este proyecto que él dejó bien arrancadito, con una hermandad que él pues supo como magnificar en la zona de América Latina. Y bueno, de México, pues como ya decían otros, qué bueno que
este señor con su televicracia fue a sus exequias hasta Venezuela, lo que significa ya una vuelta a las relaciones cuando gobiernos panistas solamente se la estaban pasando peleando con Venezuela. Y pues con eso. Bueno, yo realmente ya nada más quiero decir que está bien el proyecto que está llevando a cabo Chávez, bueno, el chavismo, y o sea, conjuntarlo con el buen vivir de Rafael Correa y Es que es el proyecto bolivariano. todo eso, o sea, está muy interesante, muy interesante, ¿no? de seguir el Lástima seguimiento que nos estamos alejando demasiado, ¿no? de ese proceso en lugar de acercarnos. Bueno, yo nada más también les quería mencionar que en Twitter están corriendo unas fotografías en donde están haciendo un poco de escarnio, diciendo por qué tanta gente, es el festejo de la toma de protesta de Peña Nieto, y no, es el velorio de las exequias de Hugo Chávez. Son multitudinarias, de verdad búsquenlas. A mí me daría terror estar en medio de tantísima gente. No, el cortejo fúnebre de trasladarlo del hospital a la academia militar donde él se recibe, tardó horas en poder llegar. La cantidad de gente. Vamos a pasar a nuestro siguiente tema. A ver, alguien que le pedimos, perdón, que nos haga favor de sacar un papelito que nos dé unos antiguos panelistas. Antiguos panelistas que ahorita están como invitados en esta emisión de aniversario. Bueno, tenemos lectura semanal. En esta lectura semanal tenemos Presos del 1 de diciembre de Yo Soy 132. Bueno, ni siquiera son del 132, creo que sí, vamos a ver qué es lo que está ocurriendo, ¿no? No es muy extenso. No es muy extenso, es una nota periodística, que aparece en el diario de Por Esto de Yucatán. Es un texto que aparece publicado en Yucatán, no en la Ciudad de México. Así es. Uno de los jóvenes inculpados por los disturbios registrados el pasado 1 de diciembre en el marco de la toma de posesión de Enrique Peña Nieto fue sentenciado a más de 2 años de prisión por el delito de ataques a la paz pública, considerado como no grave, por lo que no entrará a prisión. México, DF, 5 de marzo, Brian Reyes, uno de los 14 inculpados por los disturbios registrados el pasado 1 de diciembre en el marco de la toma de posesión de Enrique Peña Nieto, fue sentenciado a 2 años, 6 meses y 15 días de prisión. El juez 13 de delitos no graves determinó que el joven es penalmente responsable del delito de ataques a la paz pública, considerado no grave a partir de la reforma al artículo 362 del Código Penal del Distrito Federal. O sea, bueno, pero eso quiere decir que está suavizada esa ley en realidad. Ajá, lo que pasa es que vamos a hacer una recapitulación. El artículo originalmente, cuando para el 1 de diciembre, cuando ocurre el suceso, el artículo decía que eran hasta 30 años de prisión, hasta 36 años de prisión si había agravantes. 36 años de prisión por ataques a la paz pública. Pero por este asunto del 1 de diciembre, el movimiento Yo Soy 132 se organizó, ejercieron presión, continuaron ejerciendo manifestaciones durante el mes de enero, fuertes presiones, manifestaciones en los reclusorios, por toda la ciudad, movilizaciones. Entonces se presentó una propuesta de derogación de este artículo de ataques a la paz pública, pero no lo aceptaron y lo único que hicieron fue bajarlo como delito no grave, calificarlo entonces como un delito no grave y se alcanza fianza. Sí, pero es bastante, ¿no? Ajá, eso sucedió y todavía no se dictaban las sentencias. Después vienen a dictarse estas sentencias y por eso es que pueden salir. Es retroactivo. La ley solamente es retroactiva cuando es en beneficio del acusado, de algún ciudadano. Brian Reyes,
Es el primero de los 14 jóvenes sujetos a proceso en recibir sentencia. También fue el primero en salir del reclusorio norte el pasado 27 de diciembre, luego de que diputados federales del PRD, Roberto López Suárez y José Luis Muñoz Soria, ambos de la corriente Izquierda Democrática Nacional, IDN, se ofrecieron a pagar las pólizas de fianza por cada uno de los 14 detenidos por los ataques a la paz pública. Se cubrieron 6,000 pesos de fianza. Pues es que 6,000 pesos. Ajá, 6,000 por 14. Además le están pagando con nuestro Sí, dinero, sí. pues nosotros les pagamos su sueldo. 84,000 pesos. Por acá los buenos en matemáticas nos dicen rápidamente cuánto es. Los expanelistas. Es que se fueron a crear cosas con sus matemáticas a Ajá. otras dimensiones. En tanto que para liberar a Brian Reyes se tuvo que pagar la multa y la reparación por el delito de daño en propiedad ajena, que sumó 69,000 pesos. Su caso, como el de los otros 13 que continúan sujetos a proceso, estaba inicialmente a cargo del juez 11 penal, pero este se declaró incompetente tras aprobarse la reforma al artículo 362. No, pues es que realmente, ¿por qué lo harán? Porque se iban a ir muy recios, realmente sí los iban a poner muchos años. Sí, iban a hacer No, ya no iban a salir. pero, o sea, por lo menos todo el sexenio se los pudieron haber aventado, pero yo lo que te digo son las presiones, o sea, ¿qué pensaron? Bueno, Sí. esperaban ellos que después de la toma de Dejarlo. protesta, el movimiento de Yosu 132 se acallara, se calmara, bajara y saliera de pantalla. De cuadro. Pero saliera de cuadro, pero si ellos continuaban con esto de meterlos a la cárcel por 30 años, iban a despertar la ira social y no se iba a detener y no iban a lograr ese objetivo que estaban ellos Y es queriendo. que más porque desde el principio se supo que, digo, perdón por la comparación, espero que no suene tan grosero, ¿no? Pero como con los perros en Iztapalapa, que agarran al que sea, ¿no? Pues O es sea, que bueno, sí, más bien fue así, ¿no? A los de Iztapalapa hicieron el chiste con que lo del 1 de diciembre, ¿no? sí, y Saldaña, pues Sí, porque sí, Saldaña sí. el que lo hizo, porque Sí, es que estaba, salió primero lo de 1 de diciembre y después pasa lo de que atrapan Sí, a los cierto. perritos. Y entonces el Saldaña dice, bueno, pero ¿cómo podemos estar seguros de que esos perritos son los culpables de los asesinatos si cuando vemos que el 1 de diciembre la policía sale y agarra a cualquiera? sí. Al primero que va pasando, ¿cómo sabemos que no hicieron lo mismo con los perritos? Sí, no, entonces ya ponerles Es un una modus sentencia, operandi, sí, ajá. una sentencia ya alta, sí generaría, o sea, en la población, como dices, no, un descontento, un mayor descontento, porque pues sabían que habían agarrado a personas que ni siquiera tenían nada que ver, que iban pasando por ahí, como ha ocurrido en otras ocasiones, ¿no? Pero bueno, ajá. Sí, Ajá. sí, no, Seguimos, perdón, en la lectura. El joven fue notificado de la resolución del impartidor de justicia este martes y de inmediato sus familiares se conformaron con la sentencia condenatoria porque consideran que no hay pruebas suficientes para determinar que Brian es penalmente responsable. Los casos de las 13 personas que Conformaron. Sus familiares se inconformaron con la sentencia condenatoria porque consideran que no hay pruebas suficientes para determinar que Brian es penalmente responsable. Los casos de las 13 personas que continúan bajo proceso penal, 12 hombres y una mujer, están en el juzgado 47 penal. Ellos son Obed Palagot Echeverría, estudiante de biología de la UNAM, Roberto Fabián Duarte García, de 38 años, Estilianos García Baquimes, de 30 años, el bolero César Yaguno, el estudiante Osvaldo Rigel Barrueta Herrera, Alejandro Lugo Morán, de 34 años, y la estudiante de enfermería Rita Emilia Neri Moctezuma, además de Carlos Miguel Ángel García Rojas, de 30 años, Eduardo Daniel
Columna Muñiz, de 19, Enrique Rosales Rojas, profesor de 50 años, Jorge Dionisio Barrera Jiménez, de 38 años, Daniel García Vázquez y Sandino Jaramillo Rojas. Y aquí termina esta nota, ¿no? Que habla del proceso de... ¿Nos dice quién es el que la escribe? No trae, ¿verdad? No. La redacción. Es de la redacción solamente. No nos dice de quién es, pero bueno, es de la redacción del periódico Por Esto de Yucatán. En el periódico Por Esto de Yucatán publican esta nota sobre los detenidos En la Ciudad de México el 1 de diciembre. Sí, bueno, ¿algo más que quieran comentar al respecto? Bueno, pues yo quisiera nada más también comentar que el descontento social que generarían estas encarcelaciones, meter a estos inocentes a la cárcel, está siendo dosificada. Está haciendo uno primero, vamos a ver cómo reaccionan con esta primer sentencia, vamos a ver si hay manifestaciones, si no hay manifestaciones, y después aventamos otra sentencia, y después la aventamos por 2, 3, esta fue por 2 años, la segunda sentencia va a ser por 4 años, y después por 6, y así, o sea, hasta que lleguen a un número, para que se vaya acostumbrando la población, y que ya para el acusado número 8 ya va a ser una sentencia con 6, 8 años de prisión en donde ya no alcance fianza y si vaya a la cárcel, pero para esto ya ellos pretenden que la población esté apagada y que ya no tenga ese descontento, que no se esté prestando atención al asunto. Eso es lo que yo pienso que están intentando hacer con este asunto. Vamos a ver cómo reaccionan la sociedad civil. Yo creo que además de eso es importante en el ámbito jurídico, porque ese tipo de sentencias van sentando precedentes y van siendo las bases jurídicamente para que puedan hacer lo que tú mencionas: 2 años, 4 años, 6 años, 10 años, 50 años de por vida desaparecido. O sea, va de la mano, ¿no? El probar, el irla dosificando de manera gradual, como tú lo mencionas, pero también es importante mencionar que va creando precedentes en la jurisprudencia de ese tipo de sanciones. Ajá. Sí, te digo, por ejemplo, en este caso le dan una sanción de 2 años a alguien que no, o sea, bueno, que como los 14 no tienen pruebas suficientes. Exacto. Vamos a ver qué tipo de pruebas van a aportar para sostener estas mentiras. Pero estas dices, ¿cómo esto es de lo micro a lo macro, no? Con el Bester, o sea, cómo también están empezando a salir que está todo mal hecho, Sí. O sea, mal hecho. O sea, son acusaciones insostenibles, porque una de ellas, comentaban en el radio, es de operaciones con dinero de recursos ilícitos, dinero de procedencia ilícita. Y ella dice, bueno, no es cierto, porque la procedencia de esos recursos es totalmente lícita, son cuotas sindicales. Puede haber malversación, pero no hay de procedencia ilícita, recursos de procedencia ilícita. Es como dicen, de lo micro a lo macro. Por todos lados se ve esta anomia. Esta anomia y descomposición en el Estado. Tenemos que hacer una pausa. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? Bueno, que ya